Bueno, entonces, buenos días, ahí ya comencé a grabar. Ya tenemos aquí 9 integrantes. Bien, felicitarlos a los muchachos por cumplidos aquí a Julián, a Edwin. ¿Quién es JK211? ¿Quién? Julián Vega. ¿Quién más está por aquí hoy? Yusei, Michael, Sara y Silvia. Bueno, ¿ustedes tienen preguntas sobre la sección anterior? Aquí esa que puse en PDF. La clase anterior yo les envié, hicimos tres secciones, ¿cierto? Fueron 3 videos que le envié al grupo sobre esta parte, ¿o no? Fue una clase larga. ¿Sí me pueden confirmar ahí eso? Sí, señor. Bueno, entonces hagamos una clase hoy corta, pues. Teniendo en cuenta que no hay tanto público hoy. Entonces voy a esperarme mejor a que surjan dudas sobre la parte de sólidos y capas, discos de arandelas. Y entonces, entre esas dudas surgen, vamos a continuar aquí estudiando este nuevo tema. Bien, que son funciones inversas y sus derivadas. Entonces, aquí está la teoría que es sencilla. Entonces nosotros en este capítulo, bueno, como dice ahí, vamos a ampliar el número de funciones que conocemos de nuestro repertorio. Entonces vamos a ver cómo construir unas funciones a partir de algunas ya dadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, construir, por ejemplo, la compuesta de dadas dos funciones, la composición de ellas o la inversa de una función. Entonces, por aquí aparece una teoría previa que dice, bueno, recuerden, una función está definida, estas funciones son variables reales, definidas en un subconjunto de los números reales. Vamos a denominar ese subconjunto el dominio. Y entonces la función toma un número X, ¿no? En el dominio, y lo envía a otro número llamado Y, que es el rango de la función, ¿no? Entonces, ¿qué número es ese? Pues la función f la evalúa en el punto X y eso me da el Y, lo que ustedes ya conocen bien, creo. Entonces, en algunas condiciones, esa función f puede invertirse. Entonces, vamos a ver qué significado tiene eso de invertir la función. ¿Bien? Y bajo qué condiciones yo puedo invertirla. Entonces, que veamos la definición formal de la inversa. Entonces, nosotros consideramos una función f de x. Entonces, lo que hace la función f a un punto de la recta, a un subconjunto de la recta que es el dominio, a ese punto x que está aquí, la función lo envía a otro punto llamado y, ¿no? Entonces, aquí está esa flecha azul aquí. Recuerden que una función es lo que hace es una correspondencia entre números, ¿no? O podemos ver como esta flecha así, una asignación de números. Entonces, ahí está expresado lo que hace la función f con el punto y, a dónde lo envía, a ese punto y. Entonces vamos a definir la función f menos 1. Ojo que eso aquí es notación, ¿no? Este menos 1 aquí no es un exponente, simplemente para indicar que es la inversa. Entonces la inversa, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, como su nombre lo dice, lo contrario. Hace corresponder a cada número y que está aquí, que está en el rango de la función f. Cada número y lo regresa al punto de donde él lo regresa al punto x. Bien. Entonces, ¿qué está haciendo la función inversa? Está, digamos, invirtiendo el efecto que hizo la función f. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de la función f menos 1, de la inversa? Pues su dominio va a estar aquí en este eje B, aquí. Entonces, ese dominio va a ser pues el rango de la función f, porque todos los puntos que están aquí corresponden a los valores que tomó la función. No se asusten que enseguida hacemos ejemplos concretos, ¿bien?
Entonces es el dominio de la función inversa, el rango de la función f. ¿Y cuál va a ser el rango de la función inversa? Pues como todos los puntos que están aquí los regreso acá, pues va a ser el dominio de la función f. Bien, o sea, aquí están estas dos observaciones, aquí en las notas. Y bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Mira, aquí hay una nota. Dice, no cometa el error de pensar que f a la menos 1, perdón, que el menos 1 aquí en la función f a la menos 1 es un exponente. No piense lo siguiente. Aunque bueno, esa nota no debería haberla escrito, ¿cierto? Porque uno le dice no, o a uno le dicen no piensa en tal cosa y eso es lo que uno hace. Pero f a la menos 1 no significa 1 sobre f de x. Nada que ver. Mejor dicho, esto aquí debería yo tacharlo, no haberlo escrito. Bueno, igual yo, ese taller lo escriben entre todos los profesores. Esta parte no me tocó a mí escribirla. Yo no le hubiera escrito esto. Y no voy a hacer más énfasis. Eso es notación, simplemente para decir que la inversa. Vamos a hacer ejemplos concretos. Pasemos rápido ahí para que usted no mire más ese. Bien. Hoy le he dicho que es una clase sencilla, ¿no? Para descansar, para relajarnos después de haber corrido tanto con ese taller y todo. Entonces vamos a hacer una clase live. Entonces, consideremos esta función aquí. La función f que hace al punto 1 lo envía en 5, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Está haciendo esa asignación. 1 se envía en 5, el 3 se envía en 7 y el 8 se envía en menos 10. Ahora nos dicen, un ejemplo pues sencillo, ¿no? Encuentre f menos 1 de 7, la inversa de 5. F a la menos 1 de menos 10. Entonces, sencillo, ¿no? Por la definición, ¿qué hace la inversa? Pues, si el 7, si la función f, el 3, al 3 le asignó el 7, entonces la inversa, ¿qué hace? Al 7 lo devuelve al 3. ¿Bien? Entonces, por eso f a la menos 1 de 7 es 3. O lo que es lo mismo. F evaluado en 3 me dio 7. Entonces, aquí está bien explicado esos pasos. Lo que está haciendo la inversa en un ejemplo concreto y sencillo. Mire, la inversa de 5, ¿cuál es? Es 1. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 1 dio 5. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Esto es sencillo. A ver, vamos acá. Entonces aquí hay No, un profe, diagrama. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pregunta hay? profe, no, me podría volver a explicar esa parte de atrás, que no la entendí muy bien. Qué pena. ¿Quién habla ahí? ¿Quién? Edwin. Bueno. ¿Los demás que están escuchándome bien o no? Sí, Recuerden que hay Yes, sí, positivo. profe, bien. Sí, una clase, profe. es una clase tranquila. Yo no quiero que se estresen hoy. La función inversa, verte lo que hizo la función f. Bien. Entonces, por ejemplo, la función f que hizo aquí. Revisemos este ejemplo. La función f, el punto 1 lo envió en 5. El punto 3 lo envía en 7 y el punto 8 lo envía en menos 5. Ahora, ¿qué hace la inversa? Pues, la inversa de 7, ¿qué es? Un punto, o mejor veámoslo aquí, en este diagrama. Parece que se nota mejor. Aquí está, miren. Las funciones uno las puede representar así como en conjuntos también. Entonces podemos pensar que el dominio de la función f son estos tres números, 1, 3 y 8. Es decir, el conjunto A. Y el rango de la función f es el conjunto B, 5, 7 y menos 10. Entonces lo que yo escribía ya en notación matemática, ¿sí? Se puede representar en un símbolo, en este lenguaje aquí gráfico. Mire, el 1 se envía en 5, el 3 se envía en 7 y el 8 se envía en menos 10. Eso fue lo que representé arriba cuando dije que f evaluada en 1 es 5, que f evaluada en 3 es 7, que f evaluada en 8 es menos 10. Ahora la función inversa, ¿cuál es? Es aquella función que tiene como dominio el rango de f. Entonces, miren que las flechas aquí van en el otro sentido. Entonces, su dominio es el rango de f y su rango es el dominio de f. Entonces, ¿qué está haciendo esta función inversa? El 5 lo regresa
al punto 1. Bien, porque f1 es 5, entonces lo devuelve. El 7 lo devuelve al 3 y el menos 10 lo devuelve al 8. O sea, hace el efecto contrario de la función f. En este caso, ¿qué propiedad tiene esa función f sencilla aquí? Que es inyectiva. Bien, esta función es inyectiva. Es decir, que a puntos diferentes del dominio los lleva a puntos diferentes del rango. ¿Bien? Entonces veamos la definición formal de una función inyectiva, porque esa va a ser una de las características deseables para poder invertir la función. No todas se pueden invertir. Ya vamos a ver por qué. Pero una condición suficiente para que la podamos invertir es que la función sea inyectiva. ¿Está claro? Veamos cuál es la definición de función inyectiva. Pero está clara la duda de Edwin ahí, lo que está haciendo la función f. Sí, F señor, menos. ya. O sea, la regresa al punto. Sí, señor. Ahora, una función f se llama 1 a 1 si nunca toma el mismo valor dos veces. Es decir, que para puntos distintos en el dominio, ella asigna puntos distintos en el rango. Bien, ahorita vamos a estudiar criterios para determinar cuándo una función es 1 a 1, que es un criterio muy simple. Se llama el criterio de la recta horizontal. Por ejemplo, miren aquí esta gráfica. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x, ¿bien? Miren que aquí la función cuando x vale 1, lo envía aquí a esta altura f de x1. Cuando x vale 2, lo envía a la misma altura. Bien, esta función está tomando dos puntos aquí del dominio, x1 y x2. Está enviando al mismo valor, en este caso a la misma altura. Entonces, en este caso, esa función que está ahí, esa función pintada en azul, no es inyectiva. Ya que f de x1 es igual a f de x2, entonces estoy tomando dos puntos distintos, x1 y x2. Están en el dominio de la función y lo estoy enviando al mismo valor. Bien. Entonces, ¿uno cómo hace para determinar si una función es inyectiva sin tantas palabras y teniendo la gráfica? Entonces, la forma de lo que está aquí, traza una recta horizontal. O sea, usted tiene la gráfica de la función y si usted puede trazar una recta horizontal, de tal modo, horizontal aquí, pues, que sea paralela al eje X. Si usted puede trazar una recta horizontal de tal modo que corte la gráfica de la función en dos puntos diferentes, eso inmediatamente va a implicar que la función no es inyectiva, que no es 1 a 1. Bien, como en este caso, miren, la función no es inyectiva. Logré trazar una recta donde cortan dos puntos, aquí y aquí. Y no solamente podía trazar esa, puedo trazar otra recta por acá. No es inyectiva. Entonces, en este caso, este tipo de funciones no las vamos a poder invertir. No tienen inversa. ¿Y por qué es que surge el problema que no tienen inversa? Porque este punto aquí, este punto f de x1, aquí esta altura, yo la tendría que devolver al dominio de f, a un punto, a un punto que me dio esa altura. Sin embargo, aquí tengo dos opciones. O la envío a x1 o la envío a x2. Como yo no puedo decidir a cuál de los dos enviarlo, entonces digo que mejor no tiene inversa esa función. Bien, entonces aquí mire lo que les estaba mencionando. Prueba de la recta horizontal. Una función es 1 a 1, es como un teoremita aquí. Sí, solo sí, no existe una recta horizontal que intercepte su gráfica más de una vez. Entonces, en este caso aquí aparece la gráfica de la función y igual a x al cubo. Entonces esa función no tenla como es bien comportada. Va subiendo, aquí viene, pasa por el origen y sigue subiendo. Todas las rectas que tracemos va a cortar esa función en un solo punto. Va a
cortar la gráfica de la función en un solo punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Es inyectiva y por lo tanto podemos calcular su inversa, que más adelante veremos cómo. Veamos aquí otra que nos da uno. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿quedó claro? Voy a hacer un dibujo a ver si puedo. Aquí y ustedes me dicen si es inyectiva o si no. Que no estoy logrando escribir aquí con esto y vamos a intentarlo una última vez. Miren, este es el eje Y. Aquí tenemos el eje X. Yo les voy a dibujar una función y ustedes me dicen si es inyectiva o no. Uy, no, tampoco tan feo eso. A ver, esa función es inyectiva. No, No, creo. profe. ¿Y por qué no? Porque si usted traza una línea horizontal, ahí donde la curva pasa en dos partes. Vamos a ver. 3. Mire, la tracé y cortó solo en un lugar. Pero no, o sea, no tiene que cortar es en todos los puntos de de la función. Ah, bueno, es que porque uno tiene que ver en ninguna recta, ¿cierto? En esa no, en esa Ujú. con uno, pero usted dice esta aquí entonces. Sí, ahí. Esta, por ejemplo, esa recta horizontal. Ujú. Entonces, exacto. Todo el criterio es muy sencillo de determinar cuando nos dan la gráfica de la función. Ahora, eso no quiere decir que sea fácil, porque cuando nos dan la función solamente, no nos dicen que grafique, o perdón, o no nos dan la gráfica, solo la función, ahí sí el trabajo es distinto. Pero cuando nos dan la gráfica, la respuesta es inmediata como la que usted dio. Entonces veamos aquí una definición adicional. Hablemos un poquito más sobre esta función inversas. Bueno, esto prácticamente está resumiendo. ¿Quién me escribe aquí? ¿Quién dice en el grupo de WhatsApp que yo no lo dejo ingresar? Ah, no, que el internet está malo, dicen. Bueno, yo estoy grabando aquí. Bueno, aquí estoy grabando de todos modos. Bien, como les decía, enseguida vamos a ver ejemplos más interesantes. Entonces, consideremos f una función 1 a 1 o inyectiva, con dominio A y rango B. Entonces, la función inversa tiene, como lo había dicho antes, dominio B y rango A. Bien, se invierte todo. Y está definida por lo siguiente. La función inversa evaluada en un punto Y es igual a X si, solamente si, f de X es igual a Y. Bien, es una definición. Yo tengo que decir cuánto vale la función inversa evaluada en los puntos de su dominio. Entonces voy a decir que ella evaluada en el punto Y va a valer X solamente si f en X es igual a Y. Bien, para cualquier Y en B, que es el dominio de la función inversa, es decir, el rango de la función f. Y bueno, surgen aquí unas conclusiones evidentes. Porque noten, ¿qué pasa aquí? Nosotros sabemos f de la... ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces nosotros ¿qué sabemos? Estas dos conclusiones son muy sencillas de obtener, porque si nosotros sabemos que y es igual a f de x, si sustituyo y aquí por f de x, pues obtengo la primera afirmación, ¿no? F de menos 1 de x por f de x igual a, perdón, f a la menos 1
evaluado en f de x es igual a x. Para todo x que está en el dominio de la función f. Y si yo sustituyo aquí el x por f menos 1 de y, me daría que f evaluado en f a la menos 1 de y es igual a y. Ahora, puedo cambiar y por x y obtengo lo mismo. Por eso aquí, estas dos conclusiones son inmediatas de esta definición aquí. Bien. Entonces, continuemos. Pero sí, esas definiciones son interesantes porque me dicen que la función compuesta a su inversa me da la identidad, es decir, x. Ahora, lo que le estaba diciendo aquí en esta observación, ¿ve? Como vimos en las definiciones anteriores, el criterio pues, de la recta horizontal es muy útil para determinar si una función es inyectiva o 1 a 1. Sin embargo, eso exige que, pues, que tengamos la gráfica de la función. Bien. Entonces, generalmente eso no lo tenemos. Por lo tanto, debemos encontrar una alternativa para decir si una función es 1 a 1 sin ver su gráfica. Bien. Entonces, veamos cómo se logra eso. Y es lo siguiente. Debemos ver si la función es monótona, es decir, si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, en este caso podemos usar el criterio de las derivadas. Bien, aquí tenemos esta definición. Bien. Sea f una función definida en un intervalo i, abierto, cerrado. Se dice que f es estrictamente monótona si es creciente en i o decreciente. Entonces, veamos aquí en el tablerito. Creo que esto sí lo vieron en el cálculo diferencial, ¿no? Bueno, eje X, perdón, eje Y. Aquí está el eje X. Una función que sea estricta, que sea monótona. Entonces puede ser esta. Ah, no, ahí la hice decrecer. Una función monótona. Esta. Note que cuando uno grafica una función, ellas tienen un sentido, ¿no? El sentido en este caso va de izquierda a derecha. Entonces ustedes siempre van así, ¿no? Ah, tengo un teclado muy malo. Bien, va hacia allá, de izquierda a derecha. Ese es el sentido. Entonces, si uno va en un carro por aquí, pues tiene que ir subiendo, ¿no? Entonces, esta función es estrictamente creciente. Ahora, una que sea estrictamente creciente, pues, esta. Ese es el sentido. Estrictamente creciente. Y mire que aquí debemos tener en cuenta esa palabra estrictamente. Porque aquí podría yo decir que la dibujé mal, porque miren, en esta parte parece que la función no está decreciendo, sino que está siendo constante ahí. En ese caso no la podríamos invertir. Tiene que ser, en toda parte de su trayectoria tiene que estar decreciendo o creciendo, no puede quedarse constante en pedazos. Por eso se hace la aclaración de estrictamente. Bien. Ahora, si una función es estrictamente creciente o decreciente, es claramente inyectiva o 1 a 1. ¿Cierto? Porque noten aquí, noten en el tablerito digital. Si usamos el criterio de la recta horizontal en una función que sea estrictamente creciente, pues, ¿cuántas veces va a cortar la gráfica la función? Solo una, amigo. Aquí, en todos los puntos que la trace, solo una. Por el hecho de ser estrictamente creciente en esto. Entonces, una función estrictamente creciente es inyectiva. Y aquí, como les decía, mire, yo puedo trazar una recta por aquí. Bueno, que podría estar tocando varios puntos. Entonces, esta función que hice es estrictamente decreciente, pero como a partir de este punto, ¿no? Y ahí ya sería, pues,
una función inyectiva, es decir, 1 a 1. Entonces ya tenemos otros tipos de funciones que podemos invertir. Ahora, ¿cómo hace uno para determinar, sin ver la gráfica de la función, ¿no? Porque esa es la idea que estamos desarrollando aquí. ¿Cómo determinar si la función es inyectiva sin ver su gráfica? Entonces es muy sencillo, usando las derivadas. Si la función es continua al intervalo y la derivada existe, entonces nosotros sabemos que si la derivada es estrictamente positiva, la función es estrictamente creciente. Y si es estrictamente negativa, la función es estrictamente decreciente. Bien, porque recuerden cuando ustedes hicieron cálculo diferencial, le dieron un sentido a la derivada, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente. Vamos aquí, doblamos aquí. Yo quiero calcular la derivada de la función en este punto. Aquí donde puse la flechita en ese punto. La derivada, ¿cuál es la interpretación geométrica de eso? O coloquemos la derivada por aquí en un punto. Si yo calculo la derivada en este punto ahí. Aquí, vean, en este punto que llamemos aquí. Ese punto tiene coordenada X aquí. Bien. Uy. Ese es X. Entonces, ¿cuál es la interpretación de f' de X? Pues es la pendiente de esa recta que está aquí, de este pequeño segmento que dice, es la pendiente de la recta tangente en el punto X, fx. Bueno, entonces esa es la interpretación, por eso, si la función es estrictamente creciente, noten que todas las rectas tangentes que yo voy trazando tienen pendiente positivo. Entonces, es un indicador de que la función va creciendo. Entonces, es un criterio que tenemos ahí, útil para determinar si la función la podemos invertir o no en un intervalo, sin ver la gráfica de la función. Si nos dan la gráfica ya estamos ganados. Solamente es trazar la recta horizontal y ver que no toque ningún punto, que no toque la gráfica 2 veces. Bueno, entonces esta demostración que está haciendo ahí es simplemente como una forma de ver teóricamente lo que les mostré ahí gráficamente. Entonces no voy a entrar en este detalle, ¿bien? Porque no ayuda mucho. Ayudó más, yo creo, la gráfica que les mostré. Sin embargo, si alguien ve este teorema y tiene dudas, me dice, ¿no? Entonces, lo evidente, lo que se esperaba concluir, si la función f es estrictamente monótona en su dominio, es decir, o es estrictamente creciente o decreciente, entonces tiene una función inversa. Es claro, ¿no? Ahora, probarlo, pues, está aquí la demostración de eso. Porque la idea cuál es, que si yo tomo dos puntos distintos en el dominio, las imágenes de esos puntos, es decir, la función evaluada en esos dos puntos debe ser distinta. Eso es lo que se busca. Entonces aquí, por ejemplo, voy a darle una idea pues, de esta demostración. Si consideremos dos puntos x1 y x2 en el dominio de la función, vamos a suponer que son distintos. Por lo tanto, la función evaluada en esos dos puntos, el valor que toma debe ser distinto para que la función sea inyectiva. Entonces aquí, ¿qué decimos? Como yo escogí dos puntos cualquiera, voy a suponer que x1 es más pequeño que x2. Podría haber supuesto lo otro, que x2 es mayor a x1. No importa. Por eso aquí usar la palabra sin pérdida de generalidad. Supongamos que uno es más pequeño que otro y ya. Y estamos suponiendo que la función f es estrictamente monótona. ¿Qué quiere decir eso? Que a puntos pequeños, es decir, si x1 es más pequeño que x2, entonces f evaluado en x1 es más pequeño que f evaluado en x2. Eso en el caso de que la función sea estrictamente creciente. O fx1 mayor a fx2 en caso de que la función sea
estrictamente decreciente. Entonces usemos este hecho, supongamos que la función es monótona y estrictamente creciente. Entonces si x1 es menor a x2, f de x1 es menor a f de x2. Y ya, ¿eso qué implica? Como este es menor a este, implica que ya son diferentes. De cualquier forma implica que esas imágenes son diferentes. Por lo tanto, x1 distinto a x2 implica que las imágenes son diferentes. Es decir, la función es inyectiva. Eso es lo que deseamos, ¿no? Porque cuando uno usa el criterio de la recta horizontal, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos considerando x1 distinto a x2, pero las alturas están dando lo mismo. Es decir, dos puntos distintos me está llevando a alturas iguales, y eso es lo que se evita. Bien, cuando se tiene esta propiedad aquí, que se mostró, se dice entonces que la función es 1 a 1, y por lo tanto tiene inversa. Bien, entonces esa es la demostración del teorema, pero que gráficamente es claro. Es claro que es 1 a 1 cuando la función es estrictamente creciente. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, miremos esta función aquí tan interesante. De f de x igual a x a la 5 más 2x más 1. Entonces nos dicen, demuestre que tiene inversa. Es decir, hay que mostrar que esa función es inyectiva. Si una función inyectiva tiene inversa. Entonces nosotros que no tenemos la gráfica, entonces no podemos usar el criterio de la recta horizontal. Pues miren cómo está planteado el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos si la función es monótona o no. Si podemos usar algunos de esos criterios de la derivada. Entonces, claro, miren. Derivemos la función. F' de x es que 5x elevado a la 4, bien, que la derivada es x a la 5, más 2, porque la derivada de 2x es 2, y la derivada de 1 es 0. Entonces esa es la derivada de esa función. Y la función tiene un dominio que es el conjunto de todos los números reales. ¿Cierto? Porque como no nos han dicho nada, nos dieron la función así simplemente. Entonces se entiende que como esta función la puedo hablar en cualquier punto, no es indeterminada nunca. Entonces vamos a suponer que el dominio de esa función es todo el conjunto de los números reales, ya que ellos no nos especificaron nada. Entonces uno escoge el dominio más grande posible. Bien, entonces cuando vemos la derivada de la función, que es 5x a la 4 más 2, ¿qué notamos? Que esa expresión ahí va a ser siempre mayor a 0. Para cualquier número en magnitud que vaya. Siempre va a ser mayor a 0. Porque es que siempre va a ser mayor. ¿Alguien sabe decirme por qué eso va a ser siempre mayor que 0? 5x a la 4 más 2. De pronto porque cuando evalúan en cero queda la función 2, ¿no? Eso es una razón. Y cuando evalúe negativo, ¿qué? ¿No puede dar negativo? Si evalúe menos 1000. Ah, fue madre eso. Sara, ¿qué puede decir sobre este particular ahí? Pues, profe, como el exponente es par, entonces si da un número negativo va a ser positivo con el exponente. Muy bien, exactamente esa es la razón. Porque cuando yo coloco negativo, exacto, por ser el exponente par, Sí. va a quedar positiva. Y por 5 positivo, más 2 positivo. Y por lo que decía el otro compañero, cuando evalúa en 0, que es el caso de pronto que uno puede dudar, pues me haría 0 a la 4 es 0, 0 por 5 es 0 y quedaría el 2, que también es positivo. Así, eso implica, o eso que nos está diciendo, que la función es estrictamente creciente en todo su dominio, en todo el conjunto de los números reales. Así que, por el teorema anterior, esa función es inyectiva. Si es inyectiva, tiene inversa. Ahora, no nos están diciendo que la calculemos, solamente que demos una opinión, o mejor dicho, demos un argumento. Opinión no. Matemática, todo se prueba. Entonces, que demos un argumento para probar que tiene inversa, bueno, esas dos líneas es más que suficiente. Profe, ya se acabó el tiempo. Sí. Entonces yo enseguida les envío otro link. ¿Cierto que la clase estaba tranquila hoy? Sin integrales, Sí. tranquilo. Bueno. Después de este año, ese taller
pues claro, tienen que tomarse un descanso. Ahorita, la pregunta que vamos a responder en la siguiente sección es cómo calcular la inversa, ¿no? No solamente decir sí, tiene inversa. Ahora la pregunta es cómo obtenerla, cómo hallar f a la menos 1. Entonces eso es lo que vamos a ver en la otra sección. Bien, entonces voy a finalizar aquí igual, ya se va a cortar. Y le envío el otro link enseguida. Entonces, gracias. Voy a cortar ya.